me encanta lo que hago, así que yo sé que si está bien hecho nadie se va a dar cuenta y nadie va a decir, hay algo raro, ¿verdad? Entonces sí, o sea, como decís, somos los héroes en la oscuridad. Buenas, bienvenidos al tercer episodio de CGI for Losers, el podcast con el que intento mostrar que hay seres humanos súper talentosos de carne y hueso, incluso los que en la línea de producción vienen después que los animadores. Mi nombre es Fede Popolo y hoy me estoy dando el lujo de conversar con Laura Jiménez, una artista paraguaya recontra talentosa que hace un trabajo rarísimo, del cual ya vamos a hablar, que combina a la perfección creatividad, arte, y un montón de conocimiento técnico. Y ha trabajado para proyectos como Arcane, que es la serie animada con mayor presupuesto de la historia. ¿Cómo estás, Laura? Hola, bien, ¿y vos? Gracias por la invitación. La verdad, re contento de poder hablar con vos. Hace bastante tiempo vengo siguiendo tu trabajo. Eh, Bueno, y vos tuviste el privilegio de trabajar en Fortiche, bueno, hay una relación que van y vienen, Sí. que para el que no lo conoce es uno de los estudios de animación más copados del mundo, pero bueno, vos lo que te abrió las puertas fue una disciplina que por ahí es hasta desconocida por un estudiante o algún entusiasta de Mm. la animación. En líneas generales, ¿qué hace un Character Effects Artist? El Character Effects se ocupa de simular, ¿verdad? De animar la ropa y el pelo. O sea, usamos el motor del programa que sea Maya, Houdini, lo que sea, y le ponemos física, ¿verdad? O sea, le ponemos gravedad, movimiento, fuerzas, ¿verdad? Todo lo que puedes hacer como para que cuando el personaje se mueva, tu ropa y tu pelo siga naturalmente, ¿verdad? Porque no es como un Lego o un Playmobil, ¿verdad? Pero vamos a hacer que sea, que parezca real y más, que quede más lindo, ¿verdad? O sea, yo siempre digo lo que nosotros hacemos es que la imagen quede más linda y por eso, creo que por eso el de CFX es una especialidad, ¿verdad? Porque no es necesario, creo yo, en muchos proyectos, pero hace que todo sea más lindo. Si le Entonces, meten sí, ese último 10% de calidad que hace que sea sí, espectacular. también. Sí, porque aparte del character effects, o sea, es artístico y técnico, ¿verdad? Tenemos los dos, porque por ejemplo en Arcane, como ellos tenían una dirección artística muy específica, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer que sea lindo, pero también, o sea, la parte técnica es, bueno, tu motor, ¿verdad? Tiene que, si por ejemplo la campera de Vi es una campera de cuero, entonces tiene que ser más pesado, tiene que moverse de cierta forma. Por ejemplo, las trenzas de Jinx lo mismo, ¿verdad? Se mueve, tiene que tener lindo movimiento, pero tiene un peso, ¿verdad? Mm. Comparado al vestido de Mel, por ejemplo, que es fino, suave, ese se puede mover como queremos, ¿verdad? Pero tampoco se puede mover así enloquecido, ¿verdad? Porque por la parte artística tenía que ser lindo el movimiento, teníamos que ser lindos, así, lindas curvas. Entonces era un mix, ¿verdad? De encontrar bien la parte artística y técnica, y nuestras retakes eran eso, era, por ejemplo, te decían frame por frame y te decían, mira, el movimiento está lindo, está bien, pero tiene que ser así, súper lindo, súper así como sería en 2D, ¿verdad? Que frame por frame y que tu Claro. movimiento así súper, así era, ¿verdad? Teníamos que tener ese que al principio a mí me recostaba. Cuando entré en la primera temporada me dije, Dios mío, no voy a lograr. Pero Es el después nivel de te acostumbras, detalle insano, sí. sí, y después te acostumbras, sabes lo que te va, cuál va a ser la retakes, sabes lo que te va a decir el director, ¿verdad? Que es Bachman Uri, es el que nos daba las retakes, que él es el director, o sea, él era el supervisor de animación, después pasó a director, ahora ya es co-director de los episodios, él es así, un genio. Y él ya le conocemos, ¿verdad? Ya sabemos lo que nos va a dar como retakes, entonces ya nos decimos, bueno, yo voy a hacer así, voy a hablar esto porque seguro me va a decir algo. Encima son re quisquillosos, te decían así, está súper bien, pero vamos a hacer mejor. Y yo así, y eso que ya pasaste, no sé, 2 semanas en tu shot y ya no quieres saber nada, pero te daban así, más. Porque Siempre hay justamente querían un poquito más para empujar. que sea el level de película querían, y eso que hicimos una serie. Pero en realidad creo que 9 episodios son que 3 películas, algo así, creo que es el Claro, se timing muy bien. hicieron El Señor de los Anillos animada. Sí, por ahí, algo así. Pero sí, eso es lo que hacemos como Character Effects, que creo que ahora, acá por lo menos en Francia, están enseñando en Houdini, ¿verdad? Lo que es el Venom y todo eso. En mi Mm. época, cuando yo empecé, que fue en 2012, 11-2012, no había CFX. Yo aprendí solita el CFX así, con tutoriales en YouTube y ya. Tu trabajo de alguna forma, bueno, yo creo que es hasta ingrato, porque si está bien hecho pasa Sí, desapercibido, y pero si, justamente, o sea,
Claro, si está mal hecho o directamente no está, se recontra nota. Es Sí, como, no sí, sé, sí, un sí. árbitro en un partido de fútbol. Sí, 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 sí. Si lo notás es porque está mal su trabajo. Exacto. Sabemos, encima sabemos, tipo, decimos, qué lindo mi shot, pero sabemos que nadie va a ver, nadie se va a dar cuenta. O sea, cuando había shots así que, como se Jay estaba corriendo, nadie se fijaba en la ropa, todos se fijaban en el Yo fondo, sabes ¿verdad? Toda que la... está bien, soy muy nerd porque soy animador y eso, pero de las primeras cosas que veo es tipo, mira, le animaron el pelito, mira los dedos que Sí. hacen el orden correcto de la Mm, falange. mm, mm. Pero Sí, entiendo que sí. un ser humano normal Sí, no, o sea, fuera no vos ves tanto. los feedbacks de Arcane y es qué lindos los fondos, qué lindo el arte, la textura, la animación, obviamente, ¿verdad? Pero nadie, ¿verdad? Miraba y decía qué lindo el movimiento del pelo de Jinx. Pero sí, o sea, ahora en la segunda temporada un poco más, ¿verdad? Pero sí, como decís, tipo, si hicimos bien el trabajo, nadie se va a dar cuenta y está bien, ¿verdad? Nosotros ¿Esa sabemos. parte te gusta del trabajo? ¿Sos consciente que no se tiene que notar la presencia de tu trabajo para que esté bien hecho? Sí, 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 o sea, nosotros sabemos, nosotros, a mí me encanta lo que hago, así que yo sé que si está bien hecho, nadie se va a dar cuenta y nadie va a decir, hay algo raro, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, como decís, somos los héroes en la oscuridad, vamos a decir, pero es lo que nos gusta hacer y sabemos que va a quedar lindo, o sea, que va a mejorar la imagen, así que sí, la Sí, imagen sin final, duda, ¿verdad? se renota cuando falta esa parte. ¿Y Ah, en qué momento te hizo un clic y pensaste, wow, me quiero dedicar a esto? En realidad fue en la facultad, porque como siempre en la facultad te piden un corto, ¿verdad? De fin de año que con eso te gradúas. Sí, Y tuvimos todo el año, ¿verdad? Para eso. Y en el corto era un personaje que tenía una parálisis de sueño, ¿verdad? Entonces estaba acostado en su pijama y con su colchita, ¿verdad? Y yo dije, no, es demasiado feo si está nomás ahí su colcha puesta sobre él, y encima él se levanta, camina, no sé qué, y yo así, va a ser horrible si, o sea, vamos a poner un poco de, no sé. Entonces yo solita aprendí primero en Marvelous, ¿verdad? Que era lo más fácil para mí, ¿verdad? sí. En la época, ¿verdad? Dije, bueno, vamos a hacer Marvelous, ¿verdad? Y que ahora miro, y es horrible lo que hice. Pero, pero gracias a eso tuve una pasantía, ¿verdad? En CFX y después con eso empecé mi trabajo y ahí ya me fui a Maya full, ¿verdad? Pero por eso, ¿verdad? Me dije, no, no puede ser que nuestro corto sea como el resto, ¿verdad? Yo quería que destaque un poco. Y entonces por eso empecé y me aprendí solita, ¿verdad? En ese año. Yo me pasaba después teníamos nuestro horario de facultad, volví a mi casa y hasta la 1 de la mañana estaba ahí probando cosas en Marvelous. Y entonces ya así, ¿verdad? Y te digo, gracias a eso, por suerte, ¿verdad? Tuve mi pasantía y ahí ya me quedé. Aparte que me gustó, ¿verdad? Porque yo me gustaba un poco de modeling, me gustaba un poco de lighting, ¿verdad? Pero no sabía exactamente qué quería hacer. Y cuando empecé con ese, me dije, ¿sabes qué? Me gusta esto. Justo lo que nadie enseña, ¿verdad? En mi facultad, ese me gusta a mí. Entonces me quedé Quería ahí. arrancar bien difícil. Sí. Pero por suerte, en esa época no éramos muchos CFX, entonces había mucho trabajo. Claro, te Pero tomaban el pulso y si respirabas te contrataban sí, antes. sí. Pero sí, creo que empecé justo en la época cuando era menos conocido y había mucho trabajo con eso, entonces tuve la suerte de que pude hacer varios trabajos así de una y ahí me quedé. Qué bien, ¿sabes qué? Si a mí me costó explicar que quería dedicarme a mover títeres en la compu, Sí, que como animador, digamos, no me quiero imaginar lo que habrá sido para vos explicarle a tu familia, amigos, que sí. a qué te querías dedicar y que aparte hay todo un mundillo de empresas que pagan, que necesitan esa habilidad y que la pagan muy bien. Ajá. Sí, hasta hace años, ¿verdad? Vos te haces dibujos, ¿verdad? No estás dibujando y yo así, no, no es para nada lo que yo hago, tipo, sé dibujar, no soy tan buena, pero no es para nada, entonces sí. Hasta ahora yo te explico así medio para tontos, ¿verdad? Sí, yo tengo que muevo la ropa y el pelo y esto es lo que hago, porque sí, bueno, ahora se conoce un poco más, ¿verdad? El CFX, por suerte. Te tengo que confesar que le tengo un grandísimo respeto a lo que haces, sobre todo después de que, bueno, hice infinitos intentos fallidos en un proyecto personal, que era una animación de un Batman que lo quería hacer como barato, o sea, como un traje tipo el de Adam West, Ujú. y el contraste con Catwoman más sexy como la de la Sí, peli de Tim Burton. Y me peleé tanto con Marvelous Designer, con rigueando la capa a mano, haciendo eh, simulación con Enclosed, todo, todo lo que probaba quedaba. No me terminaba de hacer feliz porque yo le quería dar como cierta dirección artística casi frame by frame. ¿Cómo balanceas esa parte de, digamos, de generar simulaciones realistas, pero a su vez
poder dirigirlas que en algunos frames formen la silueta que vos querés. Y es trampa. Así, nuestro trabajo hace trampa. Justamente hacemos la simulación, así como decís, ¿verdad? Tu simulación te sale bien, a veces no te sale bien, a veces agarras dos caches de dos simulaciones y le pasas en blend shape, ¿verdad? Y ahí haces trampa, como dijiste, si crees que en cada frame o cierta frame específica tenga cierta forma, porque eso también era en Arcane, tipo, esta frame tiene que ser así. Entonces, o era con blend shape, pues hacías correcciones, o sea, vos un blend shape correctivo, ¿verdad? Decíamos nosotros que por mano esculpías, ¿verdad? Frame por frame o cierta keyframe, como dijiste, ¿verdad? Que esculpís en el ángulo de la cámara, ¿verdad? Claro. Ahí atrás a veces es así, es horrible lo que pasa en mi capa, como decís, ¿verdad? Pero en la cámara está perfecto, ¿verdad? Entonces era eso, hacer trampa, hacerle ciertas correcciones así, como para que el movimiento quede lindo y sí, encontrar ahí un justo medio, no sé si así, ¿verdad? Pero que quede así como lo que querés, ¿verdad? Como dijiste, si para tu capa de Batman, es eso, es hacer tu simulación y después sí o sí tenés tu etapa de corrección, de blend shape, de esculpir, de todo eso y así O sea queda que si como alguna querés. simulación te gusta una cosita, Mm, básicamente con los blend shape le van prendiendo y apagando cuánto te sí, afecta cada una de las simulaciones. Entonces por ahí exacto. tenés Y puedes distintas. pintar un map también, ¿verdad? Que eso también te va a influir un poco más o menos. Y así. Es todo trampa. O sea, el CFX es hacer trampa. Eso es lo más lindo del cine o las series, que se puede esconder basura bajo la Mm, alfombra a dos manos y en videojuegos sí. generalmente no podés porque tenés la cámara que se puede orbitar 360 grados Sí, y sí, sí, cualquier sí. cosa rara que haga uno se nota. Sí, en Arcane, por ejemplo, los primeros no tenemos un pre-roll, ¿verdad? Que empiezan en pose T y se ponen la Sí, frame inicial, ¿verdad? Sí o sí necesitas eso para que tu ropa caiga así naturalmente y ahí empiece tu simulación. Y los animadores a veces eran muy simpáticos porque no su primer frame era o sea, que no veías en la cámara, ¿verdad? Porque empieza en 101, ¿verdad? Vamos a decir. Y los sí. antes de frame eran cualquier cosa, hacían los personajes, eran muy simpáticos. O sea, no decíamos cómo vamos a hacer, porque no pensaron en nosotros ahora. Dejaron en cualquier forma. A veces los brazos estaban así, las piernas estaban así, los pies así. Te decías, Dios mío, ¿qué está pasando? Claro, genial. Sí, me hiciste acordar una toma que hizo quien era mi jefe en el trabajo que tenía antes, de una empresa de juego que renuncié. Y él venía a trabajar en Encanto y tiene una toma que se hizo medio viral en las redes porque estaba Mirabel juntando unos Sí, espejitos, pero si la veía de costado, sí, el sí, brazo sí, medía sí. como 3 4 metros. Sí. Y yo dije, Dios mío, Eh, ¿cómo hice la simulación de eso? Mi cabeza fue primero, ¿cómo? Porque su brazo está súper Ah, largo, ¿lo su hombro viste está eso todo de roto, sí, Tony? vi. Lo primero fue eso y me dije, Dios mío, no sé cómo lo han hecho porque, te digo, el hombro estaba súper roto y ahí tu ropa, ¿cómo Sí, sí, cae, está verdad? todo Yo en mi cabeza roto. dije, Dios mío, De qué hecho, me horror. encantó porque yo lo tuve que entrevistar para que sea mi propio jefe. Era rarísima esa parte del trabajo, de tipo Y elegir sí. mi jefe. Y el director de arte siempre me decía que no rompa los rigs. Y cuando le mostré el trabajo de este tipo Tony Bonilla, que es un animal animando, dije, Mm, ajá, mirá, sí, si él rompe es todo, yo que es, también puedo romper todo. Sí, para hacer tu trabajo vos necesitas sí o sí que esté aprobada la animación final, o hay cosas que podés ir haciendo antemano, no sé, preparar un rig de algo. para los shots sí, tiene que estar así, 100% aprobado, ¿verdad? Porque nosotros no podemos empezar, porque si te modifican algo, tu simulación ya no es válida y perdiste tiempo, ¿verdad? Así de Sí. simple. Pero para los rigs y los setups de CFX, sí, porque están en pose, también en pose A o pose T, no me acuerdo cómo es, pero ya hacemos, ¿verdad? Le ponemos todos los settings de si es una campera, que sea más pesada, si es un pantalón, así de tal forma. Todo eso podemos hacer desde el principio, desde el momento en que el modeling está terminado. Creo que el rig, pero no sé si nos cambia mucho el rig a nosotros. O sea, el modeling que está terminado, nosotros le hacemos ya, aparte del setup, que viene mucho antes, ¿verdad? Por lo menos 2, 3 meses antes de que nosotros empecemos los shots. Y así tu personaje ya está listo y podemos hacer también test, porque tienen, como siempre tenemos test de caminata y de cosas así, Mm. y te puedes probar si tu simulación funciona o no, ¿verdad? Obviamente en cada shot es diferente, ¿verdad? Porque a veces tu personaje está caminando, a veces está corriendo, a veces está peleando, ¿verdad? Entonces no va a funcionar al 100%, pero tenés una base bien y con eso funciona, ¿verdad? Con eso se empieza bien. Pero ¿Y sí, eso en qué momento empieza? O sea, cuando se termine de modelar un personaje, ujú, ¿pasa a rigging y sí, después a ustedes y a animación al mismo tiempo? es lo que yo me acuerdo.
Creo que era el modeling ya estaba terminado y capaz el rigging también. Pero sí, una vez que ya está, tipo el modeling está validado, entonces nosotros ya podemos pasar en eso, porque no necesitamos solo la ropa, ¿verdad? Que le hacemos la ropa como está tiene espesor. Sí, em, se salía en ah, francés, en inglés, sí, en qué me idioma? quedo- sí. Entonces nosotros hacemos que tenga solo una causa, no tenga espesor, ¿verdad? Que sea así finito. Entonces con esto nosotros simulamos, ¿verdad? Entonces le hacemos eso a la ropa que tiene que ser simulada, tipo los cinturones también, todas las cosas que le colgaban allá, jeans, por ejemplo, todo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces ¿Y sí, esos pero te proxy digo, para la simulación los hacen ustedes o quien modela nosotros, el personaje te hace no, la no, versión feta de queso, digamos? no, nosotros hacíamos eso. Obviamente cuando hay personajes nuevos en los episodios, a veces no teníamos tiempo y era, bueno, hacemos rap, tipo en estos días hacemos el setup de este personaje y ya empiezan los shots, ¿verdad? Está bien, hay una preproducción previa, no es que te cae el de Sí. sorpresa. No, porque si no, imagínate, si tenemos todos los personajes que hacer, más sacar los shots, íbamos a, no sé, estar ahí en burnout y tener así horas extras y no, no, gracias. ¿Hay Eh, mucho de eso o se portan bien? No, acá fueron unos bostillos, o sea, la verdad, estos los días que tuve respetan bien, tipo, es así, de 10 a 7 de la tarde y te dicen las 7, chao, andate nomás ya, ¿verdad? Pero en Arcane, por ejemplo, sí tuvimos la primera y la segunda temporada, tuvimos en CFX, tuvimos creo que eran 2 meses de horas extras, ¿verdad? Te decían si querés hacer, si no, no. Y yo así, sí, vamos a hacer porque te dan más plata, ¿verdad? Entonces, Y aparte, mientras estás más atrás en la pipeline, es como peor, porque bueno, arranca más relajado los concepts, de los modelos, después más o menos sí, el rigging, animación ya un sí, poquito más apurado. Lo que viene sí, después de animación ya están trabajando sí. Encima los con animadores en Arcane eran como 200, creo, no me acuerdo, eran muchísimos. Y Fua. nosotros éramos un equipo de 20, 30, y recuperábamos todas las animaciones y teníamos que sacar todos los shots, ¿verdad? Era así, de repente era así, bueno, ¿verdad? Nos dejaron elegir unos shots, ¿verdad? Yo elegí, yo este quiero, este dame, ¿verdad? Y te decían, sí, pero este es más complicado, y ya sí no importa, voy a hacer, ¿verdad? Como me salga, como haga, voy a hacer, ¿verdad? Igual ya Entonces venía sí, haciendo cosas medias complicadas. Bueno, me acuerdo ese un comercial de unos pajaritos que iban volando atando unas cintitas mm, de regalos de sí, sí, Navidad, creo sí. que eran. Sí, en Navidad, sí, era de Occitan, creo que era la propaganda, y sí, pues se dice Marvelous, no sé ni cómo dice, no me acuerdo. Y, Había pegado las cosas, que mucho, fue que me compliqué, creo, al pedo, porque si hubiera hecho en Maya, creo que me hubiera salido súper rápido ahora. y es más difícil hacer tomas como esa, donde tenés un montón de interacción entre, no sé, las patitas de los pajaritos y lo que Mm. querés simular, o es más difícil, por ejemplo, hacer una escena de combate de Arcane, donde se mueve todo Eh, rápido. Cuando hay contacto siempre es más complicado, porque siempre tenés que justamente simular el primero, ¿verdad? Y después simular el contacto con eso. Aparte, si son dos ropas que se tocan, es más complicado otra vez, porque tenés que hacer que sea, o sea, tenés que, en el CFX vas a poder poner un espesor también en tu ropa, ¿verdad? Entonces, eso Sí. tenés que poner bien, ¿verdad? Como para que no entre uno en el otro y que no, o sea, y explota todo, ¿verdad? Claro, Entonces, aparte es re loco, o por lo menos capaz que yo lo hice muy mal cuando he probado, pero cuando hay intersección de geometría no es que después se sueltan no, felizmente, se queda ahí, sí, sí, exacto, explota, como te dice, explota. Entonces, sí, no, era tratar, el siempre contacto es más complicado, por lo menos para mí, ¿verdad? Claro, cuando era acción así de batalla y eso, a mí me encantaba, porque siempre termina frame por frame, pero te decís, bueno, sabes que en la acción queda bien, está bien, genial. Pero sí, cuando es contacto, cuando hay un shot que Kate creo que le ponía así al final de la temporada 2, Kate le pone así en el hombro a Vi, creo que es, ¿verdad? sí. El pelo fue Bueno, horrible. cuando le agarre y le da un beso, también que el pelo se Sí, renota que ese le fue mi shot. pasa. ¡Ay, Estuve, qué ese maestra! fue mi shot. Tuve 3 semanas, creo, o casi un mes, porque tuve que hacer que la mano le toque, pero al mismo tiempo yo dije, bueno, vamos a hacer que sea así, natural. ¿Para qué? O sea, puse que un pelito salga, pase por acá, otro pelito pase adentro, y yo dije, me compliqué la vida al pedo. Y Bueno, nadie pero vio, nadie ve, quedó pero alucinante. nadie ve porque está oscuro, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Y la gente que mira así frame por frame, dije, genial, ¿verdad? Está bien el pelo, ¿verdad? Pero en realidad nadie miró, todo el mundo miraba el beso, ¿verdad? Por ejemplo. Pero o sea, es Eh, más difícil hacer esas tomas sutiles y emocionales mm, que algo más dinámico, lleno de, no sé, motion blur sí, y sí, cosas sí, que no sí. se ven.
A veces que está, el personaje que está hablando nomás está parado, ahora está hablando y no sé por qué es más complicado y eso que no pasa nada, ¿verdad? Porque no sé, sinceramente no sé, pero sí. Claro, Bueno, está la hablando batalla, lo más normal y de golpe se pone sí, punk. no sabes qué pasó, ¿verdad? O si no, de repente se mueve así de más y decís, ¿por qué te estás moviendo si el personaje está así parado hablando, ¿verdad? No entendés. Pero sí, por ejemplo, la batalla final, esos shots fueron aprobados mucho más fáciles que los shots así de antes o de contacto o de cosas así, La no final sé. de Echo con Jinx, ¿decís temporada 1 o de la temporada 2? Sí, de la temporada 2 ya estoy la batalla. La temporada uno también la verdad, en la batalla de Jinx y Egon Brunner el puente, no sé por qué el coso este de Echo, ves que él tiene no sé qué lo que es, un coso así que está atado por su cinto, ¿verdad? Y se Sí, mueve cuando él salta. Ese me costó así un montón y no sé ni por qué, o sea, el tipo salta y le pega a Jinx nomás, ¿verdad? Y tardé un montón también en eso, pero bueno, y en fin. Pero eso voy a decir que tenía menos experiencia ahora. pero ahí, Y por ahora ejemplo, por lo para menos, lograr bueno, el pedo de Jinx me acuerdo, o sea, hace todos unos arcos así ujú, hermosos, súper orgánicos. sí. ¿Qué tanto hay en eso de animación y de simulación? O sea, ¿hay alguien que a mano diseña más o menos cómo, Sí, cómo es el movimiento? mira, unas partes de los shots la animación ponía la intención así, 100%. Hay a veces que te decían, este shot, por ejemplo, muy pocas veces, ¿verdad? Pero este shot está bien la animación, deja nomás, ¿verdad? Pero hay veces que tenían la intención de la animación, ¿verdad? Así como decir, ese movimiento, pero decían, vamos a hacer una etapa de CFX para que sea más natural. Entonces vos, por ejemplo, agarrabas solo la parte de la raíz, ¿verdad? De la animación y el resto Mm. tu simulación. Entonces, como tiene la intención de la animación y yo hago mi simulación después, entonces Ah, él va a genial. hacer el mismo movimiento y yo voy a hacer, como te digo, en algunos keyframes o algunas cosas le voy a hacer una linda curva y ahí queda así, wow, ¿verdad? Espectacular. Y entonces eso es lo que ellos querían. O sea, un A poco el veces hacían, timing te lo determina sí, animación, exacto. pero digamos, todo el follow through, digamos, que tiene la Sí, cadena del pelo, lo sale de sí, hacemos simulación. nosotros, sí, sí, sí. Y eso O sea, hacían mucho, después creo que en la temporada 2 hicieron también, pero en los últimos capítulos ya era, la trenza estaba así y te decían no tenemos tiempo, hagan ustedes y ya está, ¿verdad? Porque estábamos a full también en los últimos 2, 3 meses, tenemos la deadline, tiene que salir y los animadores hacían lo esencial y nosotros hacíamos el resto, ¿verdad? te Hay la muchas daban escenas que cada vez peor, sí, sí, te entregan las está cosas. corriendo así y vos así, Dios mío, ok, voy a hacer yo entonces ahora todo. Pero sí, la verdad que ayudaba mucho cuando teníamos la intención. O sea, te digo, creo que el 70% de los shots sí o sí teníamos la intención, ¿verdad? Sé que algo que me parece maravilloso de tu disciplina es que hay como mil formas de hacer lo mismo. Y supongo que, bueno, que hay un montón de prueba y error, al menos al principio, hasta que entendés cuál es la mejor estrategia para cada Mm. caso. Así que es como que en tu cabeza debes tener todo el tiempo puzzles que Sí, resolver. encima, por ejemplo, obviamente en nuestro equipo nosotros éramos súper cercanos, somos súper cercanos, ¿verdad? Entonces, si de repente te salía tu shot, le decís, no me sale. O sea, mi colega al lado, yo siempre le molestaba, ahora si no me decía, le hinchaba y le decía, ayúdame, no me sale, ¿verdad? Entonces, él siempre mostraba otra técnica, ¿verdad? Que yo no hubiera pensado y que, ok, después yo implementaba eso en otros shots y genial, ok, me sale bien. Y a veces él me decía, tipo, ¿pero cómo hiciste esto? Y, por ejemplo, en las partes del capítulo 7 que es en el mundo paralelo, ¿verdad? Que Echo está ahí feliz y Jace se está muriendo, ¿verdad? Sí, La parte de Jace, que él está ahí de repente entre las piedras y está flotando y todo, ese era con ¿cómo que era? Un wind, ya ni me vos acuerdo. decís toda la parte esa se ve como media abstracta. Ujú. Sí, sí, son todas Sí, cosas así de Maya, ¿verdad? Que sí, es te sale así un refumado. cubo y vos le elegís las direcciones, ¿verdad? Y son así súper específicos, pero con eso vos elegís justamente la frecuencia, la intensidad, puedes elegir que la intensidad sube y baja, ¿verdad? Todas cosas así que no puedes pensar, no, a veces no pensás en eso, pero con eso te sale así de una que su movimiento sea así, como se ve en el capítulo, ¿verdad? Entonces, sí, con eso hubo mucho, como decís, prueba y error, y a veces te decís, ¿por qué no me está saliendo? Y un amigo te muestra así, esto no sé qué hacer, y vos, bueno, ok. Lo mismo, por ejemplo, en el capítulo 9 creo que es cuando están en el coso astral ahí, Jace y Victor, Sí. y están sus pelitos así moviéndose, ¿verdad? Y que hicimos nosotros, yo por ejemplo, o sea, un amigo me dijo poner en cada clump, ¿verdad? En cada mechón, un sinus, ¿verdad? Que es así. Entonces eso es lo que hice, puse así, hice que 2, 3 diferentes, ¿verdad? Le pinté el map diferente, 80%, 30%, ¿verdad? En diferentes mechones.
Y entonces al final en la escena, ¿verdad? Te ves que la simulación hace así, pero no todos hacen al mismo Ah, tiempo, ¿verdad? Porque todo tenía que ser diferente. Ay, no sé hacer con la mano. bien, Pero que no, un imposible movimiento se... coordinar a distinta velocidad, pero sí. Sí, entonces, porque ellos no querían, nunca querían que sea simétrico. Tipo, si las trenzas de Jinx hacían esto, sí o sí, uno tenía que ir más rápido y otro tenía que tener otro movimiento. O sea, nunca nada tenía que ser simétrico. O sea, por ejemplo, para esos movimientos que eran así, esos, los de los pelolitos de Victor y de Jace, teníamos que hacer así, todo diferente y todo, velocidad diferente, tío, pintamos, yo pinté uno 30, otro 80% de esos movimientos más rápido, la frecuencia es diferente. Y así ya al final te das cuenta que bueno, no te das realmente cuenta porque no miras eso, ¿verdad? Le estás mirando a los dos personajes que están por explotar ahí, ¿verdad? Pero, pero se nota, por lo menos nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que sí, el movimiento es diferente en cada mechoncito y queda bien, ¿verdad? Entonces sí, son técnicas Es muy diferentes, ¿verdad? distinto a cómo hacen en animación, porque estoy pensando la cantidad de veces que he tenido que animar algo tipo un mechón de pelo o paz, todas esas cosas, y uno hace Ah, no. el principio ese de tipo un péndulo. Hace, bueno, Sí, sí, copio sí, lo que sí, tengo acá, lo pego acá, lo escalo un poquitito, lo copio acá, lo copio acá, sí, y después le vas haciendo un frame de offset para que en vez de exacto, que haga, exacto, sí, pero sí, sí. en tu mundo es como tenés muchísimo más control del detalle de cómo se va a simular. Sí, pero es lo mismo, así mismo, tenemos nuestro péndulo y le hacemos un offset y le hacemos no sé qué y así para que nada sea simétrico y que todo parezca natural, ¿verdad? Como ellos querían Mm. que sea todo. Pero sí, es lo mismo, en realidad tenemos una parte medio de animación, ¿verdad? También parece así cuando hablamos, ¿verdad? Porque, Son como los sí, primos de los animadores que odian a los animadores. y sí, algo así. No, me encanta escucharte con la pasión que hablas de algo, nada, una disciplina que sinceramente es hasta desconocida. Mm, ¿Hay alguna tarea dentro del CFX que te despierte más entusiasmo que otras? em, yo nunca hice, ¿qué no hice, por ejemplo? O sea, siempre dicen humanos, ¿verdad? Y nunca hice realmente criaturas. Nunca hice músculos, por ejemplo. Que eso también es una parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, me gustaría probar en algún momento, ¿verdad? Pero ahora estoy feliz con los humanos y con la gente de Fasting ¿verdad? Ya está, ya sé cómo hacer y me sale rápido. Pero sí que ahora capaz me gustaría algunos monstruos, algunas criaturas y... Porque me encanta ver películas con las criaturas. Me fui a ver hace poco la película esa de Depredadores con Elle Fanning. A mí me Sí. gustó. Em, yo siempre veo todo eso, Depredador, Alien, todo me encanta. Entonces, sí, capaz en algún momento algún monstruo con músculos, con cosas así que podamos hacer. Porque se me tocó, si fueran animales, eran así, el groom que simulaba un poquito, ¿verdad? Era pelito corto, entonces no era así muy complicado. Entonces, sí, capaz algo así más, que me cueste más, ¿verdad? Porque como nunca hice, capaz. Pero Sí, sí. lindo desafío. Ahí tenés la ref de fondo que saltó como Mi un gato, ninja. Che, y bueno, yendo al lado oscuro de la moneda, ¿cuál es el proyecto que te hizo sufrir hasta que encontraste la vuelta? Que decís, ay, ¿por qué me metí en esto? el proyecto que más me hizo sufrir, uy. Y creo que fue justamente al principio de Arcane donde fue así, es que me metí, ¿verdad? Porque los otros eran más publicidades que había hecho y que es más corto el tiempo, te decís, bueno, sufriste, pero no importa, porque sufriste un ratito nomás, ¿verdad? Subí de 3 Un par semanas de y ya está, semanitas, ya. claro. Sí, ya está. Sin embargo, en Arcane era así, 9 capítulos todo el tiempo, digo, 5 años de mi vida, pero en Arcane, entonces, pero sí en el primer año era así. ¿En qué me metí? Tipo, ¿por qué dije que podía hacer esto? Y ahora estoy muy feliz porque me doy cuenta, ¿verdad? Hace 5 años que estoy ahora, los shots que saqué en la temporada 2, me digo, o sea, en los últimos capítulos sobre todo, me digo que mejoré. Me gusta darme cuenta, ¿verdad? Que Bueno, todo este bueno, si ves sufrimiento tu fue por trabajo algo. más viejo, claro, Sí, entiendas sí, que sí, sí. mejoraste. Sabes que Sí. en el primer episodio de acá del podcast, CGI for Losers, bueno, hablando con el fenómeno de Jorge Gutiérrez, que es director del libro de la vida, Más allá de los tres, Ujú. bueno, montones de maravillas, él decía que si la vida es un videojuego, nacer en Latinoamérica es nacer en modo experto, una cosa así. Sí, sí, ¿Vos sí. sentís que fue mucho más desafiante llegar a las grandes ligas desde Paraguay que si hubieras nacido en Europa, en Canadá, en Estados Unidos? Yo creo, o sea, acá en Francia por lo menos ellos con el arte desde chiquitos están así a full. Yo tenía compañeros en la facultad que ellos dibujaban desde que tenían, no sé, 5 años y hacían clases de arte desde que tenían así esa edad. Wow. Acá por lo menos fomentan mucho lo que es el arte, que sea música, dibujo, pintura, todo. Aparte tenés los museos, las exposiciones, tenés así clases y tenés así de todo.
Entonces, yo por lo menos eso, a mí siempre me gustó. A mí siempre me gustó dibujar, entonces en el colegio yo siempre estaba dibujando, ¿verdad? Pero mi nivel comparado al que era el nivel de mis compañeras era así, yo te estoy haciendo stick figures, ¿verdad? Así, plup, plup. Y ellas te hacían así unas super cosas, y yo así, Dios mío. Por suerte me gusta a mí la parte de 3D, ¿verdad? Y me digo, bueno, con la 3D me puedo salvar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es eso sobre todo. Por en Paraguay yo sé que hay mucho que es aparte de baile y cosas así. Ahora por lo menos hay más cosas de 3D y de 2D y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, hay esta organización sin fines de lucro que se llama Paraguay Animation, Sí. que fue fundado por Esteban Pedroso y Guillermo Carea, que él está en DreamWorks. Esteban estuvo trabajando con Netflix, él trabajó con Jorge Gutiérrez en Maya y los Tres y en muchísimos proyectos. Em, y ellos están ahora fomentando si hacen concursos Perdón, que es el tienen que que ser modela él. Sí, él es el que hace Ah, modeling. sí, en Animal, lo Sí, sí, sigo sí. en ArtStation. Y bueno, Guillermo Jareaga también hace Él es ahora años que vengo supervisor de así. animación, o sea, full. Entonces, años ya que están con eso, no sé, creo que te iba a decir medio al azar, tipo capaz 7, 8 años que están con esto. Entonces tienen estos cursos cada año, hacen lo que quieren hacer, no es necesario que tengas así experiencia, entonces hacen así un corto de 1 minuto, durante 6 meses con unos mentores que son profesionales, yo les estoy ayudando también cada año, hace 3, 4 años que yo estoy con ellos, también les ayudo, y entonces así crean y entonces prueban, ¿verdad? También. Porque en mi época, yo cuando salí del colegio, ¿verdad? Me dije, ¿dónde voy a estudiar? O sea, vi en Argentina que había algo, vi que había algo en Uruguay, pero no era realmente 3D como yo quería. Entonces, Mm. por eso vine a Francia, pero ahora hay muchas más cosas así. Por ejemplo, en julio me invitaron, ¿verdad? También para que yo hable de Arcane. Y ahí era todo un día de charlas, ¿verdad? Y ahí Eso me di cuenta yo, en Animate. sí, exacto, en Sí. Asunción un domingo fue, y yo como me enteré de todo, o sea, había un estudio Guaraní Studio, está haciendo unos juegos de terror, nunca había jugado esos juegos, pero parecen increíbles, ¿verdad? Nunca. Bueno, ya Después, hiciste una contribución en un juego de terror mínima, pero está ahí. Lo de Stranger Things de... sí, pero yo hice Sí, ahí el tráiler, no, nada más, no jugué claro. nunca, yo estas cosas que te hacía. Eh, pero no, o sea, te digo, en ese día yo fui la que me quedé encantada porque primero me di cuenta que había un montón de estudios ahora que hacen así publicidad en 3D, en 2D también, hacen este coso de videojuegos. Yo no sabía, por ejemplo, sabía que se desarrolló más, ¿verdad? Que había gente que trabaja para el exterior, por ejemplo, ¿verdad? En freelance o cosas así. ¿En qué estado está ahora la industria de cine, animación y videojuego en Paraguay? ¿Hay muchos proyectos propios o es más que nada outsourcing para, no sé, Estados Que yo Unidos? sepa, son proyectos siempre coproducidos con Argentina, con otros países así, ¿verdad? No sé si hay uno 100% paraguayo, ¿verdad? Pero siempre están justamente desarrollando cosas así, que antes no había para nada, ¿verdad? Entonces sí están, o sea, yo no sé si es que están empezando, o yo no me estoy enterando, ¿verdad? Que están empezando ahora a full con todo eso y me parece súper cool. ¿Y no se hace nada remoto de tu mundo? Sí, sí se hace. Pero a mí me gusta estar en el estudio, estar con la Claro, gente. no, sí, está, la verdad que Entonces es es otra cosa. diferente. A mí me Sí. pasa ese balance de que ahora estoy trabajando con AELA, IPs soñadas de forma remota Mm, en español, lo cual es la primera vez desde el 2018, creo que trabajo en un proyecto mm, en español, siempre todo en inglés, está ya sí, podrido de tanto inglés, pero también pasa eso, que no tengo un claro, compañero, una compañera, algo me tomo el mate solo acá. claro, claro. Cambia mucho sobre Sí, todo eso cuando a veces que estás podrido de tu trabajo y pero tus compañeros te da gusto, claro, tu día es más empujan para chill. arriba. Sí. Fastidio era, o sea, uno de los tíos que el ambiente era así, genial, era así. Siempre tomamos nuestra pausa de las 10 de la mañana, o sea, a las 11 de la mañana, tomamos nuestra pausa de una merendita a las 4 y siempre estábamos todos así, hablando, o sea, nunca era así muy serio, ¿verdad? Entonces daba gusto ir a trabajar y sabías que no iba a ser así mucho estrés y puedes pensar, ¿verdad? Una gran producción, hay muchas expectativas y qué sé yo, pero no, o sea, todos eran súper chill, súper amorosos, súper cool, entonces daba gusto. ¿Es muy diverso ahí adentro en cuanto a, digamos, nacionalidades y eso, o son casi todos franceses? Había la mayoría de franceses, ¿verdad? Pero sí había una portuguesa, había una mexicana, había una argentina, ¿qué más? Había un colombiano también, creo, y había otros había una ucraniana, sí, había sí, algunos paisitos que llegamos, ¿verdad? Yo era la única paraguaya, obviamente.
Pero sí, mayoría franceses, pero igual le traían algunos artistas así. Eso no discriminaban, ¿verdad? Vamos a decir, si eras de otro país y querías trabajar ahí, genial, ¿verdad? Pero sí, Qué sí. buena onda. Y el cómo, bueno, antes recién hablamos de más o menos el estado de la industria en Paraguay. En Francia, obviamente, es otro mundo. Mm. Em, ¿O crees que, digamos, en comparación a lo que se hace, o a lo que uno puede imaginar que se hace en Hollywood, están al mismo nivel que Disney, DreamWorks, Pixar, Sony, etcétera, los grandes estudios de Francia? Creo sí. A ver, los de Illumination, por ejemplo, o sea, mis compañeros que trabajan en Illumination siempre dicen, pero la historia no es así increíble. O sea, la historia de Arcane es mucho mejor que las de Despicable Me o Minion, ¿verdad? Pero las películas son lindas, tienen éxito y, o sea, como la Disney también son lindas, tienen éxito, ¿verdad? O sea, no sé, para mí funciona igual y acá en Francia por lo menos están mucho con todo esto que sea la 3D, ¿verdad? Siempre hubo así un hub así grande de 3D de animación, Mm. entonces, y de 2D también, ¿verdad? Entonces, no sé, yo por lo menos con mis colegas, mis amigos, todos dicen que sí, tipo, tienen el mismo nivel más o menos, ¿verdad? Y sobre todo que el talento que hay acá es así inmenso, como te digo, desde chiquitos están a full ellos con todo esto. Entonces sí, Nacen hay mucha gente, mamando creatividad y arte, sí, digamos. hay mucha gente talentosa en Fastech. Nosotros Yo me quieren decía así, que vendamos soja o que seamos futbolistas. sí, y acá, o sea, en Fastech hacían a veces expos, ¿verdad? Expos de artistas de Fastech, ¿verdad? Entonces, vos podías hacer un dibujo y ponían así en la parte de nuestra plaza, ¿verdad? Se llama plaza donde comemos y tienen una cocina y todo eso, ¿verdad? Qué Entonces copado. hacíamos así a la noche y tus dibujos a la gente. Y vos te decís, wow, ¿verdad? Digo, yo nunca voy a mostrar mi dibujo porque mi dibujo es horrible comparado a esto, ¿verdad? Pero te decís nomás que hay muchísima gente con muchísimo talento y son todos súper humildes y es así, ¿qué está pasando, ¿verdad? Em, Qué bueno, pero qué sí, no, lindo o que sea, sea una cultura tan sana a un nivel con sí, tanto talento. sí, sí, sí. O sea, por lo menos lo que me toca, ¿verdad? Todos mis amigos y mis colegas son así, es súper sano, súper bien. Seguro que sí o sí hay algún tóxico, ¿verdad? Por ahí, porque Sí. siempre hay. Pero por lo menos en Fachich era todo así súper bien, o sea, súper bueno. Eh, Buena onda. Probablemente lo más conocido de Fortis, perdón, lo voy a pronunciar horriblemente mal en argentino, en sudaca lo voy a pronunciar. Pero bueno, nada, te decía, lo más conocido de Fortiche probablemente sea Arcane, que ganó un montón de premios, pero bueno, cada vez Sí, que Riot sube cualquier video del universo League of Legends, tiene cantidad demencial de vistas. De hecho, hay sí. algunos con 400, 500, 600, casi 700 millones de views Mm. solo en YouTube. Y bueno, lo que te quería preguntar es que desde el punto de vista humano y emocional, si se quiere, ¿crees que el éxito que tuvo Arcane les juega en contra a ustedes, a los artistas de Fortiche, por haber dejado la vara tan alta? No sé, no pensé en eso. Em, Ahora no hoy no sé, dormís por mi culpa. sí, no sé. Eh, no sé si en contra, porque ya demostramos ahora que sabemos hacer todo eso, ¿verdad? Eh, entonces, y aparte ahora hay muchos estudios que quieren hacer como Arcane, ¿verdad? Ya se vieron muchos clips, muchos así cortometrajes, ¿verdad? Con el estilo medio de Arcane, Spider-Verse, ¿verdad? Que cambia un poco y que la gente trata de copiar, ¿verdad? Que a mí me parece genial, o sea, que cambie un poco que sea, porque todo antes no es nada en contra de Disney, ¿verdad? Pero todo era muy Disney, ¿verdad? Sí. Entonces que haya un poco un estilo que cambie, ¿verdad? A mí me parece genial. Y si hay gente que quiere copiar y quiere hacer así diferente, prueben, hagan cosas diferentes que sean para adultos y no solo para niños, ¿verdad? Porque hay mucho de eso que dicen que animación es para niños y no, no es para niños, estamos todos No, adultos yo acá trabajando, ¿verdad? a mi hijo no le voy a mostrar Arcane, tiene 3 Ah, no, años, no sí. le, Si es chiquito, no, no, lo traumo no si le le muestro. muestro eso. Sí, no, no, no. Pero sí, no, no sé si es en contra nuestro, o sea, por lo menos demostramos, ¿verdad? Que tenemos ese talento, ¿verdad? Y que podemos trabajar en eso. Entonces, no sé, me pregunto, tipo, yo tengo muchos colegas que estaban en Arcane, ¿verdad? Y se fueron a otros estudios y no sé si la agarraron justamente porque trabajaron en Arcane, ¿verdad? Y también hicieron cosas así, medio como Arcane, ¿verdad? Medio el estilo de Arcane. Hay muchas producciones ahora que están saliendo así, Claro, más de ahora como salió Arcane. Arcane y todo el mundo quiere el non-realistic render, Sí, ¿cómo se llama? El no sé, PC, algo así. sí, sí, no sé cómo se llama tampoco, pero sí, sí, quieren hacer algo así. Entonces, no sé si en contra nuestro, pero
Por lo menos lo que hizo es que Fostich ahora está así en la mira y entonces así Claro. tienen que sacar cosas increíbles, ¿verdad? ¿Sabes? Bueno, pero qué bueno que no sientas la presión esa como algo No, negativo, capaz sino yo que estoy con la en mi, confianza. capaz yo estoy así, me digo, no, todo está bien, ¿verdad? Está bien. Pero no sé, sí, me No, no, imagino, me ¿verdad? parece totalmente la actitud correcta. Y sí, ¿verdad? Ya hay demasiadas cosas negativas en el mundo como Claro. para pensar eso ahora. No le tenés miedo a nada, venís de Sudamérica. Así que, Sí, sí, che, no, pero ya tuve que. la suerte. Me siento muy sortuda, ¿verdad? De estar trabajar en Arcane y de que pude trabajar en las 2 temporadas, trabajé en unos clips también en Faftish y que estamos todo bien con Faftish, ¿verdad? Entonces, sí. Encima tienen proyectos que están desarrollando, entonces, si es por mí, me quedo hasta siempre. Y la verdad que por lo que contás, por lo que se ve, es un lugar alucinante y por lo que contás, también me alegro de saber que es bastante sano ahí adentro. Sí, 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 sí. Eh, de todas formas, vos me imagino que te debe pasar o sea, que hay montones de trabajo en lo que le pones el alma y le dedicas cualquier cantidad de horas y después se fuman de la nada porque te cortan un shot, porque pues no Sí, sale en el producto final. O bueno, hasta te ha pasado de proyecto entero, ¿no? Como lo de Monster at Work, sí, que sí, arrancó sí, la sí, que pandemia y dijeron adiós. sí, es que en fin, mandaron todo a Canadá y lo que hicimos a la basura. Sí, Ahí sí, sí, tiran a eso todo, duele. no rehusan nada. Capaz creo que fue los modeling lo que mandaron, porque los rigs y Wow. las cosas era todo el pipeline del estudio de acá. Entonces no puedes transferir eso a otro estudio. Entonces creo que solo eso y capaz la textura, pero no sé muy bien, no pregunté mucho. Creo que es lo que me contó mi compañero, me dijo que sabes que no me importa. Me deprime y no quería saber nada. O sea, vos Encima fue estuviste en pleno COVID. trabajando en la serie de. ¿Qué sería? Como un spin-off de Monster Inc., ¿no? Sí, un spin-off, sí, de Monster, ¿cómo se llama? Monster at Work, ¿verdad? Entonces sí, Claro. un Y eso de spin-off de golpe dicen lo cambiamos de estudio y todo lo que hicieron tiran a la sí. basura. Sí, sí, sí. Es que sentíamos que algo no estaba pasando bien, ¿verdad? Entonces, aparte, llegó el COVID. Nosotros teníamos varias semanas en que, tipo, no avanzaba la cosa, no decíamos qué está pasando, ¿verdad? Y al final, sí. Creo que no entendimos bien si fue el budget, se fue todo, ¿verdad? Entonces mandaron todo a Canadá y así. Y encima nos echaron, entre comillas, ¿verdad? Literal, en marzo, final de marzo, nos dijeron, ¿sabes qué? No hay más proyectos, chao. Y ahí empezó el COVID y fue, bueno, entonces Ahora nos de quedamos golpe sin hay trabajo. millones de personas al pedo en la casa viendo Netflix y jugando Sí, jueguitos, vengan de nuevo a sí. trabajar. A mí Animal Crossing me salvó la salud mental, porque salió Animal Crossing y me dije, compré, voy a jugar todo el día y es todo lo que hice en mi COVID hasta finales de abril. Después en mayo consiguió otro trabajo, ¿verdad? Pero si no, estaba ahí al pedo. ¿Qué es lo que voy a hacer, verdad? Pero Sí, sí, fue una sí. época rarísima para todo Ujú, el mundo. Y sí, bueno, y ahora tenemos otra época rarísima de la mano de la tecnología, ¿no? sí, Lo que te sí, sí, quería sí. preguntar de eso es que tu trabajo, bueno, tiene una faceta recontra técnica, pero a su vez es súper artístico y creativo. Es decir, por un lado vos tenés que hacer simulaciones que tienen que tener una representación creíble del universo, de la realidad en la que conviven, pero por otro lado, bueno, haces todos estos trucos que contabas antes detrás de escena para tener más control creativo. ¿Qué decisiones toman los CFX que vos creas que son irreemplazables por una IA? Y tenemos ¿cómo se dice? El ojo artístico, ¿verdad? O las direcciones artísticas de proyectos diferentes, ¿verdad? No sé, tenemos la mano humana, vamos a decir, sobre todo que, decir, como te dicen, te digo, es la mitad de parte artística, parte técnica, y la parte técnica, ok, capaz te pueden copiar, ¿verdad? Pero la parte artística que uno aprende con el tiempo, ¿verdad? Porque yo, como te dije, al principio de Arcane no sabía nada, y después Ah, te acostumbras, ¿verdad? Sabes lo que tienes que hacer, y esa parte no sé si van a lograr copiar, ¿verdad? Así de igual o así de bien, porque nosotros, por ejemplo, como te dije ya, ¿verdad? Ciertas curvas, ciertas cosas es frame por frame y te decís, mira, no, este está lindo, pero vamos a mejorar. Este tiene que ser así. Y no sé si la IA te va a decir, no sé que esta frame sea así y esta frame sea así. No, ellos te van a sacar algo así y ya está, ¿verdad? Y no sé si va a ser tan lindo, tan natural, capaz también, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en la IA te decís, tipo, no es natural para nada lo que estamos viendo, ¿verdad? Las manos todas
con 6 dedos, las cosas así, Claro, ¿verdad? sí, o sea, yo creo que en algún momento va a llegar a ser más realista, o sea, a ser Sí, 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 hiperrealista, el capaz, hiperrealismo sí. hacerlo bien. De hecho, creo que en la peli de Iron Man, que tiene, no sé, como 10 años más, ya se ve Mm, hiperrealista cuando se pone el casco sí, de Iron Man. sí, Y siento que no hay nada más después de eso. O sea, ya está, le pegaron a la realidad. En sí, 1000 años va a seguir siendo igual de real sí, la realidad. sí, 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 La diferencia es en las cosas estilizadas, donde uno pone todo su arte. sí, 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 Em, sí. ¿Y La verdad que cómo no es el... sé, no sé hasta dónde va a llegar, ¿verdad? La IA, por ejemplo, por lo menos la parte de CFX, ¿verdad? O sea, veremos, ¿verdad? Por ahora, no sé, estamos todos así, odiamos la Bueno, IA y ya estás está, muy bien ¿verdad? en el nicho más estilizado, donde todavía lo hace Sí, espantoso la IA. sí. Aparte acá, muchos están, o sea, Prestige dijo que estaba contra la IA, no va, tienen tanto talento acá que para qué va a usar la IA. Sé que muchos estudios franceses también están así de, no. Hay algunos que, como siempre, son los que no quieren gastar, entonces dicen, vamos a hacer esto en IA y es así. No te va a salir tan lindo, entonces como querés, si quieres copiar a Arcane, necesitas agarrar al artista, no vas a usar la IA para que te copie Claro. igual. Me hiciste acordar un video que vi en YouTube, que no sé si es de una especie de documental de cómo hicieron Arcane, que le preguntan a un artista, dice, ¿cómo hicieron Sí, para que sea pintado? Y la mina dice, pintamos. Y está ahí con pintado, sí, pintamos, sí, sí, sí. el Esta es la lapicito de la supervisora, cinta. sí, es la supervisora de textura justamente, que creamos un meme en el trabajo de eso, porque we paint, ¿verdad? ¿No? Entonces, obviamente, o sea, Claro, es lo que vos le veías ahí, estaban pintando todo el día ahí su modeling, y entonces, sí, o sea, no sé si eso en IA te van a poder hacer así mismo con los detalles que te hizo esa persona ahora. claro, tienen Entonces, un nivel de ser súper quisquillosos mm, que por ahí no lo puedes controlar, o al menos hoy en día en la IA ni a palos a ese sí, nivel. sí, sí, sí. ¿Y Esa ventaja ahora cómo, tenemos. recién, bueno, contabas el tema este que ven hasta frame by frame algunas simulaciones, animaciones? ¿Cómo es el proceso para dar y recibir feedback en tu disciplina específicamente? ¿Es parecido a animación? Y tenemos ahora nuestra dirección, entonces haces tu primer shot, o sea, tu primera simulación, haces, o sea, vos haces tu primer shot como vos querés, ¿verdad? A veces tenés la dirección, a veces así, bueno, yo voy a probar de esta forma, y ahí le das, depende del tiempo que te tome, ¿verdad? Y le mostras a tu lead, y el lead te da, ahí te dice, no, mira, la dirección que están buscando es más esta, o si no, mira, lo que vos propusiste está bien, vamos a ver si después, ¿verdad? El director de animación, él te valida, te aprueba esto o no, ¿verdad? Entonces era bastante así libre, pero en algunos shots era así bien específico, ¿verdad? Entonces es así dependiendo de cuánto tiempo te tome, ¿verdad? A veces tenés obviamente un deadline, ¿verdad? Del shot, ¿verdad? Tipo, Sí, este tiene que estar hecho para esta fecha, ¿verdad? Entonces vos podés presentar todas las veces que querés, o si no, si está bien del principio, te dice, está bien, vamos a mejorar esto y ya está, ¿verdad? Entonces era eso, vos presentás lo que querés, lo que te parece bien, ¿verdad? O lo que pensás que es lo que te da la dirección y ahí tenés tu feedback que a veces te dicen, o a veces te dicen, ¿sabes qué? Voy a presentar igual, a ver si pasa. Y a veces pasa y aprobado y no entendés. pero vos A lo que veces así, presentás que sería un playblast en alguna un plataforma playblast, tipo sí, 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 SceneSketch o algo de eso y alguien te es dibuja un arriba. playblast. Ok. Ujú, es un playblast así, hecho así de Maya. Ellos tenían ahí en el pipeline un playblast Sí, especial, ¿verdad? Entonces ese playblast le presentas al lead. Y es lo que ellos veían, es lo que aprobaba el director de animación. Nosotros no teníamos así la textura ni nada. Podíamos poner a veces, ¿verdad? Tipo, si queríamos que se vea mejor, ¿verdad? Pero a veces era así, un solo color y se ve bien, ¿verdad? perfecto. Y Sí, qué sí. tipo de feedback te dan, digamos? Te hacen un dibujo, no sé, fíjate el arco que hace el pelo, tal. Sí, sí, sí. El director de animación le encantaba dibujar encima de todos nuestros playlists. Milly también le gustaba así dibujar. A veces te decía nomás, mira, el movimiento es así, pero queremos que sea más así. Y ya está. Entonces voy a decir, bueno, vamos a probar, ¿verdad? Pero sí, la mayoría era así dibujado. Te decían, mira, de tal frame a tal frame queremos que sea de esta forma. O por ejemplo, tu movimiento se va muy lejos, sacarle 50% de tu movimiento, ¿verdad? Entonces vos, bueno, le tenías que calmar a tu simulación y con todas las trampas posibles, ¿verdad? Y así. Sí, eran bastante visuales, ¿verdad? Porque obviamente si te mueve tu ropa, te dicen, no, no es natural esto, o si no te decía, está bien, pero yo pensaba de esta forma, probá así. Entonces, bueno, era así. Había veces que era así, hace esto, y pues no, no está bien. Al final está bien lo que hiciste al principio, y era así, ok, Y bueno, perdí pasan tiempo, todos ¿verdad? los Pero no importa. trabajos. Y sí.
Che, por ahí lo que Pero te bueno, pregunto es una boludez, pero me súper intriga. ¿Hay un lenguaje propio de este oficio? O sea, distintas formas de hablar, no sé, de arrugas, de tipo de movimientos, del viento del pelo en la ropa, no sé. no sé si es específico, pero tenemos los típicos de overlap y de cosas así de que quieren, ¿verdad? Tiene que tener lindo overlap, o sea, que tu movimiento tiene que ser bien así dibujado como en 2D, ¿verdad? Sí, Y tenemos ahora que creo que es bastante todo como el estos The animadores, Illusion of ¿verdad? Life, digamos. Sí, literal. Entonces creo que tenemos bastante que copiamos de eso, ¿verdad? De, sí, y es todo en inglés. No sé por qué hablamos todo en francés, pero las cosas son en inglés, ¿verdad? Pero bueno. Sí, Pero sí, no tiene creo una que son así mezcla de idiomas en la bastante, cabeza. sí. Entonces, no, son así bastante típicos, vamos a decir, en inglés. También es De lenguaje más animación. de animación que Sí, de pelo y ropa en sí, sí, sería. exacto. Bueno, vos trabajaste desde comerciales TV hasta contenido para videojuegos de terror, simulación de Mm. cosas súper tiernas como los nenitos, eso de IGA era, que Sí, de Kinder Sorpresa, ¿verdad? sí, no, lo de unos nenitos que que comparten la lanchera, un nenito, una Ah, nenita. sí, algo Navidad era eso, ¿verdad? Ah, yo imagínate, soy papá de un nene y una nena y me hizo llorar Ay, yo hasta, también, me hizo yo tragarme también. los mocos. Yo también lloré todo y no tengo hijos, así que tranqui, entiendo. Pasaste por un rango súper amplio. ¿Hay algún gustito que te gustaría darte de algo que decías, ay, me encantaría poder hacer este tipo de cosas que todavía no hice? No sé, capaz, no sé, la verdad que lo que nunca hice fueron em, live actions donde necesitan estas cosas en 3D que sean así full realistas, ¿verdad? Que es O sea, más meterle VFX. una criatura en el medio de una peli filmada con Sí, o actores, la digamos. capa de Thor, la capa de Superman, ¿verdad? Cosas así nunca hice. O sea, a mí siempre me gustó más animación 3D full, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué no probar algún día hacer una película así, live action, con cosas así que no sé si la verdad sería más como en Arcane, ¿verdad? Que tenemos tiempo, pero al mismo tiempo no tenés tiempo, o si sería como las publicidades que no tenés tiempo y tenés que hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? No sé muy bien cómo es el live action, entonces capaz en algún momento, no sé, para probar eso, pero creo que es más o menos el mismo challenge, ¿verdad? No sé, no sé si van a ser si me van a mirar también frame por frame ahí mi capa, ¿verdad? Como fue en Arcane. Creo que Arcane fue el Seguramente. único que fueron tan quisquillosos, ¿verdad? Pero no sé. No sé, la verdad. Capaz sí en un live action en algún momento. Che, y Laura, y para alguien que se quiere meter en tu mundillo, ¿recomendás meterse en alguna escuela específica de CFX o armar proyectos personales experimentando con, no sé, lo que usa Marvel, los designers, Yeti, X-Gen, Encloth, no sé, hay un millón de Em, cosas, Houdini? y ahora hay muchísimas cosas de Houdini. O sea, yo también empecé este año, estoy a full con Houdini, ¿verdad? Houdini que está ahora por lo menos más predominante hasta acá en Francia, ¿verdad? Están pidiendo muchos proyectos, muchas producciones en Houdini, entonces yo por eso también ya me metí, ¿verdad? Porque no quiero quedarme atrás. Entonces, sí, o sea, en Houdini se llama Vellum, ¿verdad? Vellum para la simulación, entonces, sí, yo creo que puedes encontrar de todo, ¿verdad? Si buscas hasta en la página de Side Effects, ¿verdad? Que es el de Houdini, hay tutoriales que son de todo eso. Em, yo empecé con una chica Houdini, o sea, se llama una chica que se llama Eri Morales, ella es también CFX, y ella está en Canadá. Y ella puso así un día en LinkedIn, voy a empezar unos tutoriales de Houdini para los que quieren, ¿verdad? Para los que hablan español, ¿verdad? Yo sí, yo quiero, ¿verdad? Ah, Entonces genial. éramos unos 20 personas, pero ya éramos al principio, ¿verdad? Ahora era su primera temporada, ¿verdad? Ya llamó su primera temporada de Houdini y aprendimos así lo básico de CFX, la de Vellum en Houdini. Y ahora este año empezó su segunda temporada y creo que somos así 80 personas en su clase y está dando Wow. gratis ahora, ¿verdad? Quiere ahora ya hacerlo más profesional y medio formar su escuela, ¿verdad? De Houdini, que me parece súper bien, ¿verdad? Porque ella solita empezó, porque ella trabajó, por ejemplo, ella trabajó en Wild Robot, ¿verdad? Que también me hizo Ay, qué llorar. hermosa peli. Es Cómo lloré. hermoso. Aparte, la fui a Sí, ver con mi yo no. esposa el primer día que dejamos a nuestro hijo durmiendo fuera de casa, que dormía en la casa Ah, de mi suegra. Y estábamos los dos ay, con ay, mi, llanto. mi patito, bro. Se Sí. fue. Sí, yo también lloré. Yo me fui con una mi amiga que ella también tiene dos hijitos y yo lloré porque yo lloro por todo, ¿verdad? Pero ella lloró así. Entonces, por así, bueno, me encantó la peli. Bueno, lo que sí que ella terminó ese y no había otro proyecto, entonces se quedó sin trabajo, ¿verdad? Y dijo, bueno, voy a hacer esto mientras, ¿verdad? Enseguida después consiguió un trabajo en Sony y listo, ¿verdad?
trabajó también en este K-Pop Demon Hunter y yo así, genial, esa Hermosa, peli la fue animación genial, hermosa. sí. Entonces ella está haciendo estas clases, ¿verdad? Son todos los sábados que ella hace y ahí, por ejemplo, te das cuenta que tipo hay muchísima gente que está interesado en esto de CFX, ¿verdad? Hay mucha gente que es de España, hay unos que son mexicanos, ¿verdad? Yo soy la única paraguaya otra vez. Pero es súper cool, tipo, hay mucha más gente que le interesa lo que sea el CFX. Entonces, sí, aparte, esta chica, ¿verdad? Que se llama Eri Morales y en Instagram está como Crónicas. No, ¿cómo se llama? A mí me olvidé. Crónicas Estelares tiene sus cosas. Pero sí, o sea, hay muchísimas cosas de CFX de Vellum en Houdini. En Maya también hay muchísimos tutoriales de la gente que quiere aprender. No es necesario que te vayas a una facultad que pagues 1.000 millones de euros, dólares, lo que sea. Y en la Em, industria, ¿cuál es el estándar? O sea, ¿está migrando un poco más de Maya a Houdini? ¿O se hacen cosas sí, también en Blender? ¿O hay qué mucho tiene que aprender más. alguien que quiere trabajar de esto en un año? Y Houdini, yo te diría Houdini. O sea, hay muchas producciones también Maya porque es lo que se hacía todos estos años, hicimos Maya, ¿verdad? Blender están empezando a hacer en algunas producciones. Hay mucha gente que aprendió porque es gratis el programa, entonces obviamente tenés así la facilidad de aprender todo ahí. Pero en muchas producciones no vi, pero sí se está empezando a usar porque justamente es gratis, entonces mucha gente se puede formar en eso. Pero Houdini es el que está ahora mismo, el que más piden, o sea, el que es así, el de predilección, Houdini. Genial. Entonces sí, hay que aprender Houdini, hay que saber, es otra forma, ¿verdad?, de comparar a Maya, es diferente, Sí, veo pero por lo que es me decís súper que potente. es tu disciplina al menos es un poco más flexible que otras, porque en el episodio anterior de CJ for Loser hablando con Luciano Muñoz, que es lead animator de Bardell Entertainment, bueno, tiene montones de tutoriales sobre Blender, hace montones de trabajos personales con Blender, pero en Bardell Entertainment y en toda la industria, el estándar inamovible es Maya en Y animación. sí, Y él me sí, sí, hablaba sí, un poco el tema de lo costoso que es para los estudios migrar. O sea, que a no Houdini. le importa tres carajos. Si la licencia de Maya sale $4.000 por artista, es mucho más barato pagar eso por año Mm, que formar gente en otro software, eh, recrear todas las tools que tienen hechas. Pero vos por lo sí. que me decís, en la parte de simulación son un poco más copados ustedes y se adaptan más fácil a otro Y software, la ¿o verdad no? que la diferencia es que nosotros solo, o sea, lo que sale de nuestro departamento es un cache. O sea, que ese cache vos podés meter en cualquier programa que quieras. Entonces, con mi simulación de ropa yo te saco un cache y vos metes en tu Blender, en tu Maya, en tu lo que sea. ¿Qué es eso? Entonces, ¿Un yo creo, Alembic o qué? Perdón sí, la puede interrupción. ser un Alembic, puede ser un cache Maya específica, aunque esa Ok. ahora ya no importa ahora. Pero simplemente son Alembic. Alembic así de simple. Entonces, eso vos metes en donde quieras después, ¿verdad? En cualquier programa que quieras y funciona. Entonces, yo creo que en CFX, por lo menos por eso, pues es más fácil, ¿verdad? En Foxtitch también ahora están metiendo Houdini, pero no todos los apartamentos. Entonces, creo que es por eso que es más fácil con el CFX, ¿verdad? Te saco la simulación de mi ropa y de mi pelo, también te puedo sacar así y ya está. Houdini también es mucho más caro para los estudios que Maya, ¿verdad? Pero es lo que Claro. están... El tema es que por ahí uno lo ve con la mentalidad, o a mí me pasó durante años de verla con la mentalidad sudaca, de decir, no, pero esto es gratis. Y después Sí, en realidad también te da acceso a trabajos que pagan un cero más. Si sabes sí, usar, no sé, Maya que Blender, o Photoshop que Krita, o Spine que sí, Dragon Bones, pasa con todo el software, digamos. sí, sí, sí. Es que sí, porque Em, son los programas que están ahora mismo en toda la industria. O sea, como dijiste, Maya es el que era el estándar en todos los estudios que yo conocí, era Maya. O sea, si no sabías Maya, no trabajabas, ¿verdad? Ahora nomás están más, como dijiste, Blender también están usando Houdini sí o sí, entonces tenés que ponerte al día, ¿verdad? Con todo esto. Sí, en videojuegos también se empezó algunos estudios empezaron a pedir Unreal, porque hace dos o tres Sí, sí, sí. versiones está bueno para animar. Yo lo he usado y antes lo detestaba, sentía que Sí, estaba lejísimo de Maya.
De hecho, en una round table en la Game Developers Conference en San Francisco, le dije a uno de los desarrolladores de Unreal, de la parte del Graph Editor y todo eso, digo, la verdad que es inusable al lado de Maya. Y justo habían lanzado un update una semana, 2 semanas antes de la GDC, yo todavía no lo había probado. Y le pasa el trapo a Maya y quedé como un boludo. Ups. Mala mía, perdón. No, después pegamos re buena onda con el loco. Ujú. Hasta le pedí Pero sí siento disculpas que... públicamente por LinkedIn. mm, Ay, bueno, pero no importa, o sea. Pero, pero sí siento que yo también vi algunos estudios ahora acá que están haciendo con Unreal y que es así nuevo, ¿verdad? Que, como dijiste, capaz como dijiste, la última actualización es mejor y entonces están probando con eso, pero sí, cierto que yo probé Unreal también una vez en mi pasantía y me dije, ¿qué es esto? Nunca voy a usar esto. Bueno, a Pero mí me sí. pasó un montón con Tu Mundo, o sea, cuando probé desde Maya, en Cloud, todo eso. Marvelous Designer también. Ujú. Houdini tuvo un año la licencia al pedo, le regalé plata porque me golpeó contra la pared varias veces. Y bueno, no Pero es era para porque, mí eso. pero es porque el lenguaje, ¿verdad? Del CFX es complicado, ¿verdad? Al principio no entendés porque te salen así, Claro, dump, no sé qué, y vos así, ¿qué es el dump? Y es solo para que tu animación sea dump, ¿cómo se dice? Que no sé cómo se dice en español, para que tu animación no sea tan así movida, ¿verdad? sí, Y sí. al principio no entendés qué es esto, o sea, hay demasiados settings que vos te decís, no sé para qué sirve esto, cuando recién empezaba, ¿verdad? Claro que Y más es, allá de lo que significa la palabra es el concepto en sí, tipo, ¿qué sí, significa que tenga más sí, drag algo, que tenga sí, más exacto. ¿Qué eh, significa? Entonces no sabes, entonces es hold así. down, pesa la pérdida, sería como de energía en De cada velocidad, rebote, una de cosa así. velocidad, de energía, sí, sí, sí. Entonces, así, yo me acuerdo que mi supervisor, al principio de, no sé ni qué supervisor, bueno, no importa, uno de los primeros que me enseñó así bien el CFX, me había dicho, proba tu setting más bajo, hace una simulación. Proba tu setting más alto, proba tu simulación y ve la diferencia. Y ahí vas a entender bien qué es lo que está haciendo tu Claro, que hace simulación, cada cosita. pero tenés que hacer uno por uno. No es así, agrandar este y agrandar el segundo. No, no, no. Es solo agrandar uno y otro, ¿verdad? Y ahí ves qué es lo que hace tu dumping, qué es lo que hace tu drag, qué es lo que hace tu... O sea, Hay tenés que un tener una montón de cosas. paciencia infinita para hacer tu trabajo, Sí, porque aparte tarda sí. una eternidad en Sí, hay simular. veces que... Hay veces simulaciones que duraban 1 hora y algo y ya sí, bueno. Y ahí tenés, sí o sí, tenés que abrir 2, 3 escenas al mismo tiempo y trabajar en 2, 3 shots al mismo tiempo, porque nomás estás esperando la simulación de tu pelo 1 hora y algo y ahí perdiste Claro. 1 hora de trabajo. Entonces sí, hay veces que lo que hacíamos en la computadora, porque teníamos, a veces ya había 3, 4 shots y, y a mí me decían, cálmate, tu computadora va a morir ahí. ¿Y nunca Pero sí, te agarró ganas de dar vos un curso de esto? ¿En español, en francés, en inglés, en algo? no sé si soy tan didáctica, ¿verdad? No sé si, no sé. Aparte soy muy tímida, entonces no sé, creo que me haría una pregunta simple y ya así, no sé. Entonces, no soy Pero buena bajo, la honestidad bajo, brutal es la clave en esto. y sí, No sé, pero aunque lo sí, no sé. agarramos y le damos hasta que salga. Y sí, la verdad que no sé, nunca me atreví, solo porque como te digo, soy muy tímida y soy muy así, pero no sé, no sé, no sé. O sea, cuando trabajamos y teníamos, siempre había pasantías, ¿verdad? De la gente. Con esto sí, ahí era más fácil porque, no sé, te das cuenta que querían aprender, entonces te decían, te preguntaban así, ¿quieres hacer esto? Entonces le mostraba ahí las cosas, ¿verdad? Pero no sé si en una forma de clase así, mi cerebro va a funcionar igual, ¿verdad? Que si estás en el trabajo y le mostras al que está en la Es que, pasantía ¿sabes que cómo hacer se tal cosa. aprende un montón? Yo siempre fui muy tímido también para eso. De hecho, hasta tuve que hacer terapia para poder arrancar el podcast porque en mis redes no subo ni fotos mías, nada. Y, o sea, no sé, me costaba mostrar mi cara. Y empecé a dar clase en Animation Mentor, o sea, tutorías y después también las dailies, que es básicamente te cae gente a un Zoom Sí. con problemas random, te muestra su shot y le tenés que ir dando feedback. Y la verdad que no, siento que aprendí a animar muchísimo desde que estoy dando clases, porque por ahí le tenés que, alguien que está con lo más básico de todo, no sé, con la pelotita que pica, le tenés que explicar eh, cómo mejorar algo y es como que tenés que pensar más, a ver de Sí, qué metáfora encuentro para que se entienda. Y te claro. termina siendo más bueno, porque después Mm, cuando animo algo yo digo, tengo que tal sí, cosa que sí, sí, había sí. pensado antes. O si no, ellos también tienen otra técnica y decir, mira, es genial, o sea, lo que hiciste está súper bueno también, entonces puedes aplicar vos también a tu trabajo después, ¿verdad? Claro, Me pasó claro. eso también con esta gente de pasantía que ellos estaban así, pero yo hice así, y es así, ah,
La verdad que sí, funciona también así, genial. O sea, vamos a dejar nomás así y ya está, ¿verdad? Bueno, si Y haces aprendimos. tu mentoría en algún momento de CFX, primero avísame porque me interesa. Y segundo, si te haces rica con la idea, mandame un artbook de Fortiche, así lo pongo por ahí. Ay, no tenés el artbook. Ok. No, el de Arcane no, lo voy a comprar porque la verdad que es una obra de arte. Sí, está muy bueno. A completo. Para cerrar, me gustaría preguntarte a quién odias más, a los animadores que te complican con las tomas o a los lighting artists que esconden todo el trabajo que hiciste durante un montón de horas. No, no puedo responder a eso. No, en realidad, la verdad que puteamos más por los animadores. Pero ahora los animadores de Fast por lo menos saben, ¿verdad? Y hay veces que te dicen, perdón, no te hice esto, te corrijo ahora, ¿verdad? Entonces, puteamos más por los animadores, no por los compositing y lighting, que, bueno, Pero es me el imagino trabajo, que ¿verdad? estás animando o simulando pelo, ropa y después te ponen todo oscuro y decís la puta Sí. madre. Sí. Yo tenía una compañera que tenía Victor y Jace en el shot, ¿verdad? Sí. Y tenía en el final compositing, ¿verdad? Jace, creo que, no, Victor, perdón, está así, se da la vuelta y camina, se va hacia atrás, ¿verdad? O sea, avanza. Y en compositing le pusieron así, humo y no sé qué, y no se ve nada de su simulación de Victor. Y ella así, ¿para qué? ¿Para qué me rompí la cabeza durante 3 semanas en este shot? Y yo así, y sí, no sé por qué no nos avisan a veces, tipo, ¿sabes qué? Es que la verdad es que no sabíamos, hay muchos shots que no sabíamos cómo iba a ser el compositing, entonces había que hacer como si fuera que se va a Claro, ver tenés que todo, hacer ¿verdad? que se vea bien y después si algo no Sí, se muchas veces que te esconde, tiene decís, motion blur, lo que sea, mala leche, digamos. sí. Tipo, en el capítulo, creo que en el capítulo 2 que están el squad de Casey, ¿verdad? Están abajo, ¿verdad? En los sewers, le están persiguiendo hacia James, creo, ¿verdad? Y hay una parte que sale humo verde, ¿verdad? Y están ellos ahí. Yo hice algunos shots ahí de Maddie, de cosas de los policías, ¿verdad? No se ve nada. Yo hice un movimiento, su pelito. Está el humo verde enfrente. Y yo así, ¿para qué? ¿Para qué trabajé en esto ahora? Pero bueno, yo sé que sale bien y que está bien simulación, pero bueno. Claro, por lo menos podés dormir tranquila que sabés que Sí, atrás del humo hay algo que está sí, perfecto. sí, sí, sí. Puedo mostrar después. Yo sí que sin el humo, pero ya está. Pero no se Claro. ve nada. Te hago una última, ahora sí, una última pregunta y cortamos. ¿Qué necesita tener en un reel alguien que quiere aplicar a las grandes ligas en CFX? Tendrían que tener simulación de movimiento, de cuerpo de humanos y después de animales también si quieren. Que hagan diferentes movimientos. Si está una persona caminando, una persona corriendo, saltando, sobre todo que haya contacto, porque eso es el contacto lo más difícil para mí. Pero muestra también que tenés cierto nivel, ¿verdad? Por ejemplo, si tu cabeza está, si la animación es tu cabeza se pone por la almohada, eso ya es un contacto. Si agarra y te tapas con una cosa, eso ya es contacto. Y si tu simulación está bien, no tiembla, no explota, eso ya muestra que tenés un ojo y un cierto nivel de CFS que tipo lo lograste, ¿verdad? Lograste hacer el contacto a la mano del cuerpo de la colcha. Entonces sí, sería hacer un poco de todo, ¿verdad? No solo que tu personaje salte y se mueva su ropita, su pantalón y su remera, pero sino que se mueva un poco de todo, ¿verdad? Y puedes hacer que sea cartoon, que sea más realista, porque también cambia un poco, ¿verdad? De estilo, ¿verdad? Cuando es un personaje Claro. cartoon que salta a que sea un humano de verdad, ¿verdad? Entonces sí, sería que prueben ciertas cosas así diferentes y que les guste, ¿verdad? Sobre todo, que pidan mucho feedback, ¿verdad? Antes de hacer tu demo reel, ¿verdad? Porque vos a veces estás tanto en tu shot que no ves. Entonces alguien te dice, pero este está así y es así. Ah, sí, cierto, está mal este. Y a veces estás tan concentrado vos en una cosita que no Sí, ves como lo los otro, caballos ¿verdad? que le ponen el coso ese para Sí, que miren sí, para así adelante. mismo. Entonces sí, sería que hagan cosas diferentes y que pidan todo el feedback posible de ojos diferentes, ¿verdad? De personas diferentes. Buenísimo. Bueno, Laura, te súper agradezco que hayas tenido la generosidad de que tengamos esta charla. La verdad que es súper interesante el trabajo que haces. Espero que esta conversación ayude a inspirar, a despertar interés a otros artistas. Decir, che, hay un trabajo que por ahí no conocía, que es recontra creativo, es artístico, es técnico y nada, está buenísimo. Así que, de nuevo, Sí. mil gracias por tu tiempo con Gracias a esto. vos. Gracias a vos sobre todo.